Amalia. No, muchas gracias a usted, Vanessa, gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer estar acá, profesores míos de facultad, muy contenta. Bueno, como mencionó Vanessa, voy a contar un poco qué está pasando más a nivel de chacra, que es lo que estoy más en contacto del día a día con las malezas en el Uruguay. El panorama ha cambiado muy rápidamente. En pocos años, desde que volví a estudiar, la situación se ha complejizado muchísimo. Y bueno, el contenido, cómo armé la lógica de esta presentación, es definiendo un poco y clasificando las malezas que tenemos en una pureza, en la muestra de pureza física. Bueno, un poco ver la evolución de las comunidades de malezas en Uruguay y cómo han reaccionado a las prácticas tecnológicas, tanto de procesos como de insumos que hemos hecho en la agricultura en los últimos años en Uruguay, cómo lo estamos encarando tanto productores y técnicos, esa problemática de malezas, una aproximación de cuánto nos cuesta, tanto como país como a los productores controlarlas, y bueno, algunas conclusiones y reflexiones. Como inicio, estas son 3 categorías de malezas que en el análisis de la muestra física se clasifican, valga la redundancia. Tenemos malezas cuarentenarias ausentes, o sea, especies que no están presentes en el país y causan daños de importancia, malezas nocivas o con tolerancia cero, que antes eran malezas prohibidas, que se definen como de rápida diseminación y adaptación y son difíciles de controlar a campo, y malezas nocivas toleradas, que son de fácil distribución y adaptación. Quizás un poco hoy estas definiciones nos quedan un poco cortas, sobre todo con la rápida diseminación y adaptación. Ahora vamos a ver los listados de cada una, que quizás nos merecemos un repaso. Ahora cuando veamos qué malezas, con qué malezas estamos teniendo problemas grandes. Hemos tenido malezas, especies que estaban ausentes en el país, como es el caso de Amaranthus palmeri o Tuberculatus, que ingresaron, por suerte no por semilla. Ahora cuando veía los datos de Florencia también del consumo de la producción de semilla interna, es un alivio ver que cultivos de invierno casi 100% se consume en el país y que por lo tanto no entran semillas del extranjero, pero sería bueno que esas especies empezaran a aparecer en las listas de malezas cuarentenarias y de tolerancia cero. Este es el listado que mantenemos en la reglamentación vigente de malezas con tolerancia cero en Uruguay para la mayor parte de los cultivos de cereales y oleaginosos. Les marqué en rojo con las que estamos teniendo más problemas. Hubo una campaña muy exitosa en los 90 para el control de Margarita de Piria, que es esa Coleostephis miconis que ven en rojo. Hoy realmente se ve a nivel de campo, sobre todo en las zonas donde predominan pasturas, un avance muy importante. Y otra que no para de avanzar es Senecio madagascariensis, que bueno, tiene una capacidad invasiva muy importante y realmente representa un problema en pasturas. Obviamente el cultivo de arroz agrega otro par, que es arroz negro y arroz rojo, Oryza sativa, y capines. En cuanto a las nocivas toleradas en Uruguay, que tampoco son este listado exacto para todos los cultivos, pero sí para la gran mayoría de cereales y oleaginosos, tenemos este listado. Las que más nos preocupan hoy a campo son las equinocloas, los raphanus, tendría que haber puesto ahí en rojo también el rapistrum rugoso, que realmente están teniendo problemas de control por herbicidas. Y
en octubre del 2016, además de esta normativa que tenemos vigente a través de INASE, Uruguay firmó un protocolo con China para la exportación de soja segura, con plagas cuarentenarias de importancia para China, tanto en malezas como en enfermedades. En enfermedades incluye 2 hongos fusarium, y en malezas es este listado. Ahí les señalo cuál nos preocupa más a nivel de chacra, su control, y con la cual estamos teniendo mayor cantidad de problemas para ser exitosos en el control. Esto la DGCA, una parte del Ministerio de Agricultura y Pesca de Uruguay, hace los controles necesarios en los acopios, y a pesar de que el protocolo tenía vigencia por 2 años, sigue funcionando como tal. Bueno, eso como un marco introductorio. Quería contarles un poco qué ha pasado, porque todos los cambios en los sistemas agrícolas obviamente han tenido impacto en las comunidades de malezas. Uruguay hasta el 2002-2003 venía con una rotación del área agrícola con pasturas en la misma superficie, digamos, y eso mantenía las comunidades de malezas muy diversas, y la presión de aplicación de herbicidas era mucho menor. A partir de ese año sufrimos un proceso de agriculturalización creciente, atado a los altos precios de los granos. Empezó una agricultura mucho más de verano. La relación cultivo de invierno, cultivo de verano, está siempre entre 0,35 y 0,50. Este invierno particularmente ha subido mucho el área de invierno y va a pasar a 0,65, pero tenemos mucho más área de cultivos de verano que de invierno. Y todo esto asociado a los sistemas de siembra directa y a la aparición de cultivos transgénicos. A su vez, el régimen de agricultura tiene, como ven ahí, un alto porcentaje de área que se realiza bajo arrendamiento y a parcería medianería, que eso en el tema de controles y manejo integrado de mediano y largo plazo no siempre es lo mejor. Sobre todo de cuándo se firman esos contratos, si agarramos la chacra tarde, y pensar en el largo plazo para manejar una determinada maleza complicada, no siempre es el mejor régimen de tenencia. Entonces, de la mano de ese mayor número de aplicaciones, sobre todo del glifosato por los cultivos transgénicos y de la siembra directa, se comenzaron relevamientos a partir del año 2005. Estos se hicieron en mayo y junio de unas 135 chacras, son unas 6.800 hectáreas, para ver si estaban cambiando las comunidades de malezas atado a esos nuevos manejos. Los análisis de asociación no dieron asociaciones claras, pero sí chacras que tenían más años de siembra directa y sobre todo más aplicaciones de glifosato, no tanto cuántos litros, sino cuántas aplicaciones, empezaron a mostrar menores índices de Shannon, de diversidad, y una predominancia de especies adaptadas a la siembra directa, como son especies de semilla chica, que germinan colgadas en rastrojo y que se diseminan más por viento. Que es más o menos también lo que la literatura marcaba para todos internacionalmente en otros países donde la siembra directa y los cultivos RR comenzaron mucho antes. Esos relevamientos se continuaron. Este es otro ejemplo, de nuevo mostrando primeras especies con esas características. Esto es parte de mi trabajo de tesis. Acá relevamos 77 chacras donde teníamos información de número de aplicaciones de glifosato, o sea, histórica, de años bajo siembra directa. Esto ya se hizo en diciembre, son unas 4.800 hectáreas, y también se ve de nuevo predominancia de gramíneas y especies adaptadas a ese sistema productivo. Por otro lado, comenzaron a existir problemas de resistencia y por lo tanto ya esos relevamientos de comunidades pasaron a ser relevamientos con ayuda de productores y técnicos y asociaciones de muestras con sospecha
de resistencia a herbicida. Esto es un trabajo que fue el antecesor de determinar la resistencia de raigras, del Oleum, al glifosato en Uruguay, y como ven a otros activos como los graminicidas. Se continuó con otras tesis de maestría, con relevamientos de 70, 60 poblaciones. Estas son las especies que les decía que no estaban presentes en Uruguay y terminan ingresando con maquinaria importada, como Amaranthus palmeri, Amaranthus tuberculatus. Y bueno, Amaranthus híbridos que sí ha evolucionado por nuestro manejo en chacra a resistencia. También con carnicera, con ISA y con los capines, Equinocloa. Entonces, ante este panorama, el Ministerio en su encuesta agrícola anual empezó a relevar por percepción y preguntando a los productores que hacía la encuesta qué problemas de malezas estaban teniendo. En esas 3 zafras, lamentablemente esta encuesta se discontinuó después de la zafra 17-18. Y ahí ven en la última zafra donde se relevó los porcentajes que representan del área agrícola total en Uruguay cada una de esas especies. Un comportamiento hasta ese momento bastante errático de yuyo colorado. Y manteniéndose carnicera, o sea, con ISA, que es una especie con la que realmente en las chacras todos decimos que ya convivimos, y un incremento de raigras del Oleum multiflora. Ahora, si para esa misma zafra que se hicieron los relevamientos que les mostraba en el mapita de los puntitos, nosotros tratamos de llevar a números de área afectada por cada una de esas malezas y ponderamos el área agrícola en cada uno de esos departamentos, los porcentajes son mucho más altos de los que aparecen en esa zafra anterior en la encuesta agrícola del Ministerio. Vean que ahí el área total agrícola afectada del Oleum es un 84%, Amaranthus es casi más del 70%, con ISA un 65% y Equinocloa un 60% del área agrícola total. Amaranthus ahí representa unas 650.000 hectáreas y raigras unas 760.000. Y esto es una encuesta independiente que se presenta en la Mesa Tecnológica de Oleaginosos que se realiza en Uruguay, donde también vemos más o menos, ahí los porcentajes sí coinciden, más o menos para la misma zafra. Vemos una persistencia de incremento de las especies con problemas de resistencia. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, aumentó la presencia, sobre todo si cada vez hay más chacras con problemas, se siguen diseminando y la cantidad de especies difíciles sigue aumentando. Más bien, en resistencia se habla más de biotipo que de especie. Acá esto es un estudio de INEA donde muestra qué resistencias estamos teniendo más, o sea, hay más poblaciones de raigras resistentes a glifosato, ahí como ven un 80%, y la menor cantidad de poblaciones, un 24% resistente a graminicidas acletodin. En CONISA también ya se determinó resistencia a glifosato y a herbicidas inhibidores de la ALS, en todas sus versiones, y todavía hay bastante sensibilidad a herbicidas hormonales. Y en cuanto al caso de Amaranthus, que realmente desde mi percepción el más preocupante, se han identificado 3 especies distintas, 2 de las cuales les decía está determinado ya por estudios genéticos incluso que la mutación que tenemos es la misma que existe en Estados Unidos, por lo tanto se confirma la teoría de que ingresaron con maquinaria importada. Ahí Amaranthus palmeri y Amaranthus tuberculatus y después, bueno, por supuesto el híbridus.
Y ahí aparece en el estudio de resistencia, ¿a qué resistencias? Esas son unas 60 poblaciones, la mayor parte de ellas resistentes al glifosato y a ALS, y una parte, unas 17 poblaciones con resistencia a los dos, resistencia múltiple. Entonces, ¿qué ha pasado? Como ven ahí, lo que les mencionaba al principio, los problemas de maleza se han intensificado mucho y muy rápidamente. Los colores indican si es una resistencia a un activo solo o a más de uno. Y bueno, como ven, una situación cada vez más preocupante. Oficialmente, sin embargo, esta es una página que los malezólogos consultamos mucho para ver otras resistencias en el mundo. Oficialmente, únicamente en Uruguay aparecen esas tres, pero en esto se está trabajando activamente y van a seguir apareciendo especies. Entonces, desde el punto de vista de las chacras, ¿qué es lo que están haciendo productores y técnicos? Esto surge de la misma encuesta que se presentó en la Mesa Tecnológica de Oleaginosos. Como ven, es el número de aplicaciones de herbicida que, a pesar de esta complejización, no ha aumentado. Seguimos con la misma cantidad de aplicaciones, pero sí ha aumentado mucho el uso de herbicidas preemergentes, que es algo que pasa en el resto del mundo cuando aparecen los problemas de resistencia a herbicidas post-emergentes. Entonces, esto es un ejemplo de lo que realmente está pasando a campo. Estamos complejizando mucho las mezclas de herbicidas que utilizamos. Esto es un caso de control de Amaranthus, que fue una consulta donde se pusieron herbicidas post y pre. Se pensó que el control había sido muy bueno y, sin embargo, se rebrotó, como ven en esa segunda foto. Entonces, realmente complejizar las mezclas es un poco subestimar la capacidad evolutiva de estas especies, que es muy, muy rápida, y que cuando hay fallas en los controles las estamos presionando a que resistan y sorteen más principios activos. Entonces, ¿cómo lo estamos encarando? Obviamente subió el uso de preemergentes, que es una práctica muy, muy buena desde el punto de vista de herramientas químicas, pero no sé si los estamos usando correctamente. Y bueno, una aproximación de cuánto nos están costando esta complejización. Esto fue la primera tesis que tuve el honor de tutoriar en Amaranthus, en control de Amaranthus, para que vean los últimos 2 tratamientos, donde es un testigo que se mantuvo limpio a mano, sin químico, y el testigo sucio. Como esto es en soja, como ven, las pérdidas de rendimiento que causa el Amaranthus son altísimas. Esto era una chacra con muy alta presión, había más de 200 plantas por metro cuadrado. Es un número que se repite mucho en la bibliografía. Y si queremos entonces estimar más o menos cuánto nos están costando estas especies a nivel de chacra y a nivel país, en la bibliografía y en esa tesis que les mostraba, más o menos las especies de hojas anchas complicadas como son Coniza o Amaranthus, se habla de una planta por metro cuadrado, un 20% de pérdida de rendimiento. En gramíneas complicadas como puede ser ryegrass, un 7,5, mucho menos, de kilos por hectárea. Y si eso lo llevamos a los números de hoy, en lo que puede ser un rendimiento de soja de la zafra pasada, pero que bueno, quizás no es el promedio país, pero sí del área agrícola núcleo nuestra, perdemos como país, ahí ven, 195 millones de dólares, y por trigo y cebada, también con rendimientos buenos, 42. Esto es un trabajo que se publicó muy recientemente, donde se evaluó qué está pasando con el uso de herbicidas en Sudamérica, y aparece el caso de Uruguay. Como ven, en todos los países evaluados en ese trabajo, que incluyen Argentina, Uruguay y Brasil, la cantidad de herbicidas, el uso de herbicidas ha aumentado exponencialmente.
En Uruguay están los datos de importación que también muestran un aumento, no siempre reflejan la utilización realmente de esos productos, pero es un indicador de que estamos usando mucho más agroquímicos. Y esto lo elaboré en base a una base de datos de 80.000 a 90.000 hectáreas de agricultura, datos de la Federación Uruguaya de Grupos CREA, representa un 10% del área agrícola, pero para ver un poco si los productores realmente están subiendo sus costos por control de malezas. Vean que si lo miramos de la zafra 2013 a la 2021, los coeficientes de ajuste no son demasiado significativos y por lo tanto no estaríamos viendo un incremento de costos, pero si esto lo acotamos desde 2016 a 2017 al 2021, realmente sí, aparecen 3 cultivos en donde los costos de herbicidas, esos dólares constantes, por supuesto, están teniendo un aumento importante, que son bueno, las hojas de primera, las hojas de segunda y los cultivos de trigo. Bueno, algunas conclusiones. Este es un mensaje, perdonen la foto que no está muy clara, pero es un mensaje alentador que se presentó en la última Conferencia Mundial de Resistencia, donde se muestra que la erradicación es posible, lleva un trabajo de largo plazo y muy integrado entre varias instituciones. Pero bueno, lo que estamos viendo hoy en Uruguay es una evolución de las poblaciones de maleza muy rápida, donde nosotros también con las prácticas que hacemos las estamos presionando. Ahora la investigación se mueve también muy rápido en cómo mejorar esos controles, pero como siempre la adopción de las tecnologías encuentra muchas trabas, muchas veces logísticas, de ventanas de aplicación por tiempo, y bueno, no siempre es fácil hacer lo mejor. Y una última revisión que me parece pertinente, y la mencionaba al principio, esta situación de resistencia en malezas a nivel mundial y que nos está pegando fuerte, nos debemos nosotros como país una revisación de esos listados de especies ausentes y de especies con tolerancia cero. Bueno, muchas gracias.